Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Atención. Aslember y Özkan Deniz han sido vistos en una situación que ha dejado a todos con la boca abierta. Lo que Asl confesó entre lágrimas ha conmovido a todo el mundo. Según fuentes cercanas, la relación entre Aslember y Özkan Deniz, que alguna vez fue considerada como una de las más prometedoras del mundo del espectáculo, llegó a su fin de una manera inesperada. La actriz, conocida por su dulzura y discreción, finalmente decidió hablar y abrir su corazón ante las cámaras. En una entrevista exclusiva, Asl, visiblemente afectada, no pudo contener las lágrimas mientras decía: tenía muchos sueños con Özkan, pero todo se derrumbó. Pensé que sería el amor de mi vida, pero me equivoqué. Estas palabras resonaron en las redes sociales, donde miles de fanáticas expresaron su apoyo a la actriz. El público, que siempre admiró la conexión entre ambos, no podía creer que la historia hubiera terminado de esa forma. Por otro lado, Özkan Deniz guardó silencio durante varios días, hasta que finalmente rompió el silencio con un mensaje ambiguo en sus redes: a veces los sueños no son para cumplirse, sino para enseñarnos a despertar. Este mensaje causó un verdadero revuelo. Muchos interpretaron sus palabras como una confirmación de que algo profundo había pasado entre ellos. Sin embargo, otras fuentes cercanas al cantante aseguraron que la ruptura se debió a diferencias de carácter y prioridades en la vida. Asl quería una relación más tranquila y familiar, mientras que Özkan seguía enfocado en su carrera musical y proyectos personales. En su entrevista, Asl también compartió detalles que nadie conocía: intenté comprenderlo, intenté adaptarme, pero al final me di cuenta de que estaba perdiéndome a mí misma. No se puede construir una relación sobre sueños rotos. Su sinceridad tocó el corazón de millones de mujeres que se identificaron con sus palabras. En redes sociales, muchas usuarias comentaron frases como: todas hemos sido Asl en algún momento, o ella no perdió a un hombre, ganó su libertad. El impacto mediático fue inmediato. Los programas de televisión dedicaron largos segmentos para analizar cada palabra, cada gesto, cada lágrima de la actriz. Incluso algunos expertos en lenguaje corporal comentaron que Asl mostraba signos de haber sufrido una gran desilusión emocional. Por su parte, Özkan fue captado recientemente en un evento en Estambul, donde evitó responder a las preguntas de los periodistas sobre Asl. Cuando le preguntaron directamente si aún la amaba, solo dijo con una sonrisa forzada: el amor no siempre basta. Esa frase bastó para que las redes explotaran nuevamente. Los fans comenzaron a debatir si Özkan realmente había amado a Asl o si solo fue una historia más de las que nacen bajo los reflectores y mueren en silencio. Mientras tanto, la actriz se refugió en su familia y en sus amigos más cercanos. Se la ha visto en varias ocasiones junto a su pequeña hija y sus compañeras de trabajo, tratando de recuperar su sonrisa. Días después, nuevos detalles comenzaron a salir a la luz. Según algunas fuentes del entorno de la pareja, la relación ya venía atravesando una crisis desde hacía meses, aunque ambos intentaban mantener las apariencias por respeto a su historia y a sus seguidores. Hubo muchas oportunidades para salvar lo que tenían, pero el desgaste era evidente, comentó un allegado a la actriz. Aparentemente, los compromisos laborales, las diferencias en la forma de ver el futuro y la falta de tiempo juntos terminaron por hacer mella en la relación. Sin embargo, más allá del dolor, lo que más sorprendió al público fue la madurez con la que Asl enfrentó la situación. En lugar de caer en polémicas o declaraciones agresivas, la actriz optó por enviar un mensaje de resiliencia y esperanza. A veces el amor no termina porque falte cariño, sino porque cada uno debe seguir su propio camino. No guardo rencor, solo gratitud por lo que aprendí, declaró en una publicación que rápidamente superó el 1.000.000 de me gusta. Mientras tanto, Özkan Deniz fue visto grabando escenas de su nueva serie y se le notaba más concentrado que nunca en su trabajo. Sus compañeros del set aseguran que el artista está intentando canalizar sus emociones en su arte, algo que ha hecho a lo largo de toda su carrera. Özkan siempre ha sido un hombre intenso,
cuando sufre, se refugia en la música o en la actuación, comentó un colega cercano. A pesar del silencio que ambos intentan mantener, la prensa turca no deja de especular. Algunos medios aseguran que habría terceras personas involucradas, aunque no existen pruebas concretas de ello. Otros sostienen que simplemente se trató de una historia que llegó a su ciclo natural. Sea como sea, los seguidores continúan dividiéndose entre quienes apoyan incondicionalmente a Asli y quienes defienden a Özkan, convencidos de que ambos actuaron desde el corazón. En redes sociales, la historia sigue generando olas de comentarios. Los fans han creado hashtags como #Fuerza Asli y #Siempre Özkan, que se convirtieron en tendencia durante varios días. Numerosos artistas y colegas también se pronunciaron, expresando su solidaridad con la actriz. Una reconocida presentadora turca escribió: "Las lágrimas de una mujer fuerte no son signo de debilidad, sino de liberación". Ese mensaje fue compartido miles de veces, reflejando el impacto que la confesión de Asli ha tenido en la opinión pública. Por otro lado, algunos periodistas han señalado que esta ruptura podría marcar un antes y un después en la carrera de ambos. Aslenber, conmovida pero empoderada, estaría considerando dedicarse a proyectos más personales, alejados del ruido mediático. Incluso se rumorea que podría pasar una temporada fuera de Turquía, en busca de nuevas oportunidades artísticas y de un ambiente más tranquilo para ella y su hija. En cuanto a Özkan, fuentes de su entorno aseguran que planea lanzar un nuevo álbum inspirado en las emociones que ha vivido recientemente. Será su trabajo más sincero y melancólico hasta ahora, afirmó uno de sus productores. Muchos esperan que en esas canciones se refleje la historia de amor y ruptura que tanto ha conmovido al público. A pesar de todo, hay quienes aún conservan la esperanza de una reconciliación. Algunos seguidores sostienen que el vínculo entre Asli y Özkan es demasiado profundo como para desaparecer por completo. El amor verdadero no se olvida, solo se transforma, escribió una fan en Twitter. Pero otros son más realistas y celebran que Asli haya decidido priorizar su bienestar emocional. Hoy, mientras las luces de los titulares comienzan a apagarse, lo que queda es la historia de dos almas que compartieron sueños, risas y lágrimas frente al mundo. Aslenber emerge como un símbolo de fortaleza femenina, recordándonos que incluso en medio del dolor se puede encontrar belleza y renacimiento. Özkan Deniz, por su parte, demuestra que el arte puede ser el mejor refugio cuando el corazón se quiebra. Ambos, desde sus respectivos caminos, continúan aprendiendo que el amor no siempre tiene un final feliz, pero siempre deja una huella imborrable. Quizás el tiempo, ese sabio testigo silencioso, les permita algún día mirarse sin tristeza y recordar con una sonrisa lo que alguna vez fue. ¿Y ustedes, queridas seguidoras, qué opinan de esta historia? ¿Creen que Asli y Özkan podrían tener una segunda oportunidad, o es mejor cerrar ese capítulo para siempre? Cuéntenme en los comentarios, y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias del mundo de los famosos. Nos vemos en el siguiente video.